Hace, pues, semanas que tiene Roberto Gil Schwartz, un ex legislador del Partido Acción Nacional, en Twitter, sobre todo con Alarraqui, ha tenido una serie de conversaciones sobre Santiago Nieto Castillo. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Bueno, que Santiago Nieto ha sido nombrado por el gobernador de Tamaulipas, gobernador electo, Américo Villarreal, como el asesor jurídico para lo que es la defensa de la impugnación que propuso el Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Un grupo de legisladores, dice Santiago Nieto, que se apropiaron incluso de diferentes estados. Son dos grupos dentro del PAN. Esto lo dio a conocer en una entrevista que tuvo con Sabina Berman. Y es que, hombre, por fin habló del fiscal. ¿Por qué no cambian las cosas? ¿Qué es lo que hay? Y lo que dice es bastante fuerte. Mire, uno de los ranchos de Cabeza de Vaca tiene creo que 29 propiedades. Son 50 minutos para llegar de la entrada hasta la vivienda o el lugar, el rancho, Machuchón. Y todo está lleno de parques eólicos que fueron, pues, gracias al recurso del propio estado. Y luego, pues, le vendían la energía eléctrica al propio estado de Tamaulipas. ¡Qué increíble! Y de eso nadie se dio cuenta. Pues Santiago Nieto Castillo habló finalmente de esta situación que considera debe ser conocida por la sociedad. En una entrevista con Sabina Berman, igual y usted la escuchó, pero me parece muy interesante porque al fiscal nadie lo ha tocado o nadie lo toca, como que es alguien intocable. No estoy diciendo que lo quiten porque ese no es asunto mío. El fiscal Gers Manero tendrá sus propios métodos de impartir justicia, pero alguien que conoce el tema es Santiago Nieto. Y Santiago Nieto en esta entrevista habla de eso. Escuche porque está muy interesante. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no terminan esas situaciones con la fiscalía? ¿Qué sucedió? Santiago Nieto Castillo habló así. Gers Manero es el fiscal general de la República. Llevamos 4 años en que nos hemos enterado de cosas asombrosas sobre nuestro fiscal de la República. Tiene una fortuna muy grande que no ha sido explicada. No digo que no sea explicable, pero no ha sido explicada. Ha manejado la fiscalía como una fuerza privada para resolver venganzas familiares y no mete a nadie a la cárcel si no es mujer y de su familia política. Explícanoslo. Yo creo que, tenemos dos maneras distintas de ver el derecho penal, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la vida, el derecho constitucional. Somos dos formas incompatibles de pensar. Yo creo que el sistema procesal penal acusatorio está diseñado para abatir la impunidad. Y México sigue siendo, desafortunadamente, un país donde la impunidad permea. 98, en el sistema tradicional, el inquisitivo, teníamos datos de la propia PGR en ese momento, 98% de impunidad, porque solamente alcanzamos al 2% de sentencias condenatorias. No es que permea, sino que a veces permea la justicia en un estado general de impunidad, ¿no? De impunidad, exactamente. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué hay impunidad? Digamos, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué tenemos feminicidios? ¿Por qué por qué tenemos trata de personas? ¿Por qué hay tráfico ilícito de migrantes? ¿Por qué el tráfico de drogas, delitos contra la salud aumentan? La violación ha aumentado, la pornografía infantil ha aumentado. ¿A qué se debe esto? Evidentemente a la impunidad. Si no se lleva a los responsables frente a los tribunales, entonces no vamos a mandar los mensajes sociales. Y tiene que ver con la forma de entender la procuración de justicia. Nosotros en México cometemos un error muy grave, y ese error es empezar a perseguir delito por delito, cuando lo que se tiene que analizar son fenómenos delictivos, porque si no, no vamos a acabar. Perdón por poner un ejemplo muy chilango, pero si a alguien a las 8 de la mañana le roban la cartera en el Metro Valderas, o sea, no hay que buscar a ese carterista. Si en esa semana le roban a 50 personas la cartera en el Metro Valderas entre las 7 y las 9, sabemos que tenemos un fenómeno delictivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y no es necesariamente una banda, sino es todo un estado de permisibilidad del crimen. Exactamente. Entonces, ¿qué se necesitaría? Campañas, y se necesitaría
cámaras de video y se necesitaría rondines, es decir, se necesitaría inclusive tener mayores vagones, mayores para poder ir moviendo una mayor cantidad de personas y que no haya ese nivel de hacinamiento. Y creo que, digamos, y eso, te pongo un ejemplo, insisto, puede ser crear todo el fenómeno, no, es muy claro todo. Tenancingo, Tlaxcala. ¿Cómo vamos? Sabemos que en Tenancingo, Tlaxcala, las familias de tratantes le ponen cúpulas en sus casas por cada mujer que han tratado, lo cual es... Cúpulas, perdón. Sí, o sea, son como vanagloriarse de las mujeres que han tratado y que terminan mandando a Chicago, a Nueva York. ¿Se ponen cúpulas? Sí, en las casas. ¿De qué material las cúpulas? Son ladrillo, son cosas sencillas, pero son un símbolo. Y ahí están a la vista de todos para que vean cuántas personas han sido tratadas por esa familia. Y hay un fenómeno cultural, ¿no? Los niños pensando en que van a ser padrotes de grandes, ¿no? Lenones. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Atacar el fenómeno delictivo. No, lo puede hacer la Procuraduría de Tlaxcala. Yo creo que no creo que... Es decir, ¿qué se requiere? Un despliegue ministerial, federal, policial federal, un operativo que permita detener este tipo. Lo que tú estás diciendo es que Hertz tiene un punto de vista distinto, que es vamos por el crimen específico. Crimen por crimen o delito. Pero dígame dónde están los crímenes que ha resuelto. O sea, hace poco se filtraron unas conversaciones en donde él está dando asesoría al papá de un presunto criminal que es Lozoya. O sea, él es el asesor de la familia Lozoya para que el señor Lozoya no pague sus males a la sociedad. ¿Qué tenemos que leer allí? Es terrible. Digamos, la función de fiscal tiene que ponerse, por naturaleza propia, hay una función imparcial per se, que es el juez, el juzgador, la juzgadora, el juez, la jueza. Pero el fiscal, por naturaleza, tiene que ponerse del lado del denunciante. Tiene que hacer la investigación del denunciante. Puede ser que el denunciante no tenga razón, pero bajo ninguna circunstancia puede ponerse del lado del imputado. Y lo que vimos en esas grabaciones es que estaba dando instrucciones, recomendaciones, y eso es incompatible con la función. Parece ser como que en México le tenemos pánico a los malos, ¿no? Uh-huh. Hay que hablarlo con toda claridad. Lo que estamos viendo es un fiscal general de la República dando asesoría para que no se cumpla la justicia. Sí, para que tenga un mejor trato procesal el señor Lozoya, que además a mí de entrada me pareció irregular. Desde que llegó el señor Lozoya a México, mi punto era muy claro, debió de haberse imputado en vez de asociación delictuosa, delincuencia organizada, no se le dio de haber dado un criterio de oportunidad porque no dio ningún elemento adicional o prueba que permitiera acreditar sus dichos. Y además el Código Nacional de Procedimientos Penales te permite un criterio. ¿Y cómo te explicas que no haya un caso contra Peña Nieto? Yo creo que ha faltado voluntad. Hay dos elementos. Uno, la voluntad política. Te lo pregunto. Y dos, el diseño institucional. ¿Es una instrucción de la Presidencia de la República, o sea, de López Obrador, no se remuevan las aguas, o es una falta de voluntad de las instituciones? Yo creo que hay una falta de voluntad de las instituciones, pero también creo que ha sido claro el presidente López Obrador en el sentido de que él no quiere generar nada contra los expresidentes. Pero incluso hubo una consulta. La consulta, pues para mí, aunque no alcanzara la mayoría que establece la Constitución, en México no tenemos cultura de consultas populares. Yo espero que esto poco a poco vaya avanzando, porque además es un mecanismo de democracia directa. Pero yo creo que con los elementos que había y con esa votación era suficiente para que las instituciones empezaran a hacer el análisis. ¿Y crees que las instituciones sí tienen los instrumentos para hacer justicia, solo que no tienen la voluntad? Yo creo que los instrumentos existen, por supuesto. ¿Y cuál es la falta de voluntad? ¿Que son comprados? Yo creo que hubo un proceso... ¿O son unos indolentes? No, las instituciones... hubo un proceso durante todo el peñanietismo de captura de las instituciones, inclusive durante el calderonismo también. Se buscó que fueran ministros ad hoc, jueces ad hoc. Los jueces de control de la Ciudad de México fueron muchos de ellos puestos
ad hoc para evitar que hubiera cualquier tipo de complicación para la clase política. Un tema, violencia política en contra de las mujeres. Me acuerdo que alguna vez las senadoras de todos los partidos, en el peñanietismo, me pidieron que fuera a hablar con Castillejos para decirle cuál era la problemática que teníamos en varios estados de la República con las denuncias que yo tenía en FEPADE. Fui y le expliqué, y la respuesta de Castillejos fue: no, porque no voy a permitir, textual, que una magistrada loca como la hija de la ministra Sánchez Cordero actúe en contra de la clase política mexicana. Y por eso no hubo delito de violencia política de género hasta el año 2020. Santiago, es tan vasta el mundo de nuestra corrupción, como decía, es más el territorio, la corrupción, que la justicia. No, la justicia es la excepción. Por eso me voy a regresar al tema concreto de Gers Manero para no perdernos. ¿Qué opinas de este encarcelamiento de la hija de su cuñada? Fue abominable. Abominable, ¿no? Sí, no había elementos para poderla procesar. Había elementos suficientes que amparaban que la señora y la hija habían cuidado al hermano del señor Gers. Inclusive estuvo un mes en el hospital ABC ya bajo la custodia de Gers Manero y por tanto... Y ahí es donde muere, sí, el hermano. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. No tenía esa imputación ni pies ni cabeza. Y como lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Ahora, te pregunto... 11-0. Sí, 11-0 al final. 11-0, 11, sí, impresionante. 11 jueces votaron que no había mérito a lo que decía el señor Gers Manero y a lo que en consecuencia hizo meter a esta mujer a la cárcel 358 días. Solo ese caso ameritaría que el señor Gers Manero ya no fuera el fiscal general de la República, que no haya solo las cintas en donde lo escuchamos hablar con el papá de una persona acusada de un desvío de fondos por lo menos de $10 millones, que yo creo que es una inocentada pensar que solo fueron $10 millones, pero solo ese ya bastaba también para que se le pidiera al señor Gers Manero que se fuera. La prensa hace más de medio año ha tomado, raro en la prensa, ¿no?, en un país tan polarizado políticamente, la prensa ha tomado en conjunto una posición contra Gers Manero y ha pedido la renuncia. ¿Qué diablos pasa? La única persona que le puede pedir su renuncia es el presidente del país. ¿Por qué no se le está pidiendo al presidente? Bueno, el presidente pudiera renunciar, pero eso tiene que ser aprobación del Senado. Después. Bueno, ahí tiene usted lo que declara Santiago Nieto. Le dije, está muy bueno, la entrevista está excelente porque Gers Manero, sí, desde hace mucho tiempo debió haber renunciado y sin embargo sigue despachando. Oiga, ya está el negrísimo Salas ahí. Bienvenido, negro Salas, Ruth Vega y Magda Maya. ¿Qué interés tiene en no renunciar Gers Manero? Son intereses personales, sin duda alguna. Y que lo diga Santiago Nieto, alguien que conoce perfectamente de lo que habla, me parece todavía más extraordinario, porque, y vamos, yo no estoy diciendo que el presidente le tenga que pedir la renuncia, porque es un asunto finalmente que define no el titular del Ejecutivo, porque lo puede hacer, pero también lo puede hacer el propio fiscal si tuviera poquita pena, pero su sueño dorado era ser fiscal, y ahora nadie lo va a quitar de ahí, nadie lo puede quitar de ahí. Qué cosas, ¿no? Pero vale la pena conocer estos recovecos donde pues campea. Fíjese, me llamó mucho la atención el caso Tlaxcala, donde hay ese tipo de cúpulas para lo que es la trata de personas y nadie ha dicho nada.